Bienvenidos a nuestro podcast La Biblia en un año, día 26. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Un niño de 1 año de edad se quebró la espalda al caer por unas escaleras. Pasó su infancia y su juventud entrando y saliendo del hospital. Gavin Reid, obispo emérito de Maidstone, Inglaterra, lo entrevistó en la iglesia. El muchacho subrayó lo siguiente: Dios es justo. Gavin lo interrumpió preguntando: ¿cuántos años tienes? Dijo 17. ¿Cuántos años pasaste en el hospital? El muchacho contestó: 13. Gavin preguntó: ¿consideras que es algo justo? La respuesta: Dios tiene toda la eternidad para compensarme. Vivimos en un mundo de gratificación instantánea que casi ha perdido por completo su perspectiva de lo eterno. El Nuevo Testamento está repleto de promesas maravillosas sobre el futuro. Toda la creación será restaurada. Jesús regresará para establecer un cielo nuevo y una tierra nueva. Eso lo podemos leer en Apocalipsis 21:1. No habrá más llanto porque no habrá más dolor ni sufrimiento. Nuestros cuerpos frágiles y en descomposición cambiarán por un cuerpo como el de Jesús, gloriosamente resucitado. El sufrimiento no es parte del orden original creado por Dios. Eso lo pueden ver en Génesis 1 y 2. No había sufrimiento en el mundo antes de la rebelión contra Dios. No habrá sufrimiento cuando Dios cree un nuevo cielo y una nueva tierra. Eso lo pueden ver en Apocalipsis 21 del 3 al 4. El sufrimiento es, por lo tanto, una instrucción foránea en el mundo de Dios. Esto, desde luego, no es una respuesta completa a la pregunta: ¿por qué Dios permite el sufrimiento? Como vimos ayer, no hay una solución simple ni completa, pero cada uno de los pasajes de hoy nos ofrece una perspectiva suplementaria. Vamos a leer el Salmo 16 del 1 al 11. Manténme a salvo, oh Dios, porque a ti he acudido en busca de refugio. Le dije al Señor: tú eres mi dueño, todo lo bueno que tengo proviene de ti. Los justos de la tierra son mis verdaderos héroes, ellos son mi deleite. A quienes andan detrás de otros dioses se les multiplican los problemas. No participaré en sus sacrificios de sangre, ni siquiera mencionaré los nombres de sus dioses. Señor, solo tú eres mi herencia, mi copa de bendición. Tú proteges todo lo que me pertenece. La tierra que me has dado es agradable. Qué maravillosa herencia. Bendeciré al Señor, quien me guía aún de noche. Mi corazón me enseña. Sé que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y yo me alegro. Mi cuerpo descansa seguro. Pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me mostrarás el camino de la vida y me concederás la alegría de tu presencia y el placer de vivir contigo para siempre. Amén. Considera el sufrimiento de esta vida en el contexto de la eternidad. El Salmo de hoy es uno de los pocos pasajes del Antiguo Testamento que anticipa la esperanza de una eternidad en la presencia de Dios. David afirma: no dejarás que mi vida termine en el sepulcro, no permitirás que sufra corrupción de tu siervo fiel. Me has dado a conocer la senda de vida, me llenarás de alegría en tu presencia y de dicha eterna a tu derecha. Se trata de nuestra esperanza futura. Estos versículos muestran que la resurrección de Jesús fue predicha en la Escritura. Eso lo pueden ver en Hechos 2 del 25 al 28. Esta vida no es el final. Puedes mirar hacia adelante a la eternidad, en la presencia de Dios, la plenitud de gozo y sus deleites por siempre. De hecho, considero que nada se compara con los sufrimientos actuales con la gloria que habrá de revelarse en nosotros. Eso lo pueden leer en Romanos 8:18. Oremos juntos. Señor, gracias porque en Cristo puedo aguardar deseoso el tener un cuerpo resucitado y pasar una eternidad en la presencia de Dios, donde habrá plenitud de gozo y deleites por siempre jamás. Vamos a leer Mateo 18 del 10 al 35. Cuidado con despreciar a cualquiera de estos pequeños. Les digo que en el cielo sus ángeles siempre están en la presencia de mi Padre Celestial. Parábola de la oveja perdida. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se extravía, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en la colina y saldrá a buscar la perdida?
Si la encuentra, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que no se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de estos pequeñitos perezca. ¿Cómo corregir a otro creyente? Si un creyente peca contra ti, háblale, hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma 1 o 2 más contigo y vuelve a hablarle para que los 2 o 3 puedan confirmar todo lo que le digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como a un corrupto cobrador de impuestos. Les digo la verdad. Todo lo que prohíban en la tierra será prohibido en el cielo, y todo lo que permitan en la tierra será permitido en el cielo. También les digo lo siguiente: si 2 de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra con respecto a cualquier cosa que pidan, mi Padre que está en el cielo la hará. Pues donde se reúnen 2 o 3 en mi nombre, yo estoy allí entre ellos. Parábola del deudor que no perdona. Luego Pedro se le acercó y le preguntó: Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que peca contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Por lo tanto, el reino del cielo se puede comparar con un rey que decidió poner al día las cuentas con los siervos que le habían pedido prestado dinero. En el proceso le trajeron a uno de los deudores que le debía millones de monedas de plata. No podía pagar, así que su amo ordenó que lo vendieran, junto con su esposa, sus hijos y todo lo que poseía, para pagar la deuda. El hombre cayó de rodillas ante su amo y le suplicó: por favor, tenme paciencia y te lo pagaré todo. Entonces el amo sintió mucha lástima por él y lo liberó y le perdonó la deuda. Pero cuando el hombre salió de la presencia del rey, fue a buscar un compañero también siervo, que le debía unos pocos miles de monedas de plata. Lo tomó del cuello y le exigió que le pagara de inmediato. El compañero cayó de rodillas ante él y le rogó que le diera un poco más de tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te pagaré, te lo suplico. Pero el acreedor no estaba dispuesto a esperar. Hizo arrestar al hombre y lo puso en prisión hasta que le pagara toda la deuda. Cuando algunos de los otros siervos vieron esto, se disgustaron mucho. Fueron ante el rey y le contaron todo lo que había sucedido. Entonces el rey llamó al hombre al que le había perdonado y le dijo: siervo malvado, te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey, enojado, envió al hombre a prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Eso es lo que les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Comprende la relación entre la libertad humana y el sufrimiento. Dios te ama. El amor no sería amor si fuera algo forzado. Solo puede ser amor si hay una verdadera elección. Dios concedió a los seres humanos la opción y la libertad de amar o no amar. Gran parte del sufrimiento es ocasionado porque escogemos no amar a Dios o a los demás. Como David lo expresa en este salmo de hoy, los que aumentan el número de sus ídolos y de los que siguen con gran devoción. Eso lo pueden ver en el Salmo 16. 4. En la Dios habla hoy, yo lo leí en la Nueva Traducción Viviente. No obstante, Jesús repudia expresamente relacionar de modo automático el pecado con el sufrimiento. Eso lo pueden ver en Juan 9, del 1 al 3. También dejó claro que los desastres naturales no son necesariamente una forma de castigo de parte de Dios. Eso lo pueden ver en Lucas 13, del 1 al 5. Pero cierta dosis de sufrimiento es resultado directo de nuestro pecado o del pecado de los demás. En este pasaje vemos 3 ejemplos. Extraviarse. Jesús habla de la oveja que se extravía en Mateo 18:12. Cuando nos apartamos de la protección del pastor, nos quedamos desprotegidos, pero Dios nunca dejará de buscarnos porque no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Sí, eso lo ven en el versículo 14. El pecado de otros también es otra de los motivos. Jesús dice: si tu hermano peca contra ti, ve a solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, te has ganado un hermano. Gran parte del sufrimiento del mundo viene como resultado del pecado de otras personas, tanto a nivel global como en el plano comunitario y también en un sentido individual. Jesús estableció un camino de reconciliación. Llamó a sus discípulos a ejercer un perdón ilimitado. Dijo que cuando la gente pecara con nosotros, habríamos de perdonarla no solamente 7 veces, sino 70 veces 7. El perdón no es fácil. La cruz nos recuerda aún
cuán costoso y doloroso es perdonar. No implica aprobar lo que otras personas hayan hecho, ni tampoco excusarlo, o negarlo, o pretender que no te ha causado heridas. Más bien, eres consciente de lo que hizo el otro y aún así eres llamado a perdonar. En tus relaciones personales es recomendable dejar de lado toda malicia, venganza y retribución, mostrando misericordia y gracia hacia la persona que te haya herido. Falta de perdón. En ocasiones perdonar puede ser extremadamente duro, como escribió C.S. Lewis. Todos piensan que el perdón es un concepto encantador hasta que tienen algo que perdonar. En la parábola final podemos ver la naturaleza de la falta de perdón, la negativa expresada por el primer siervo en cuanto a perdonar una deuda comparativamente menor alrededor del salario correspondiente a 3 meses y medio, comparado alrededor de 160.000 años de salario de una persona promedio. Destruyó su relación con los demás siervos y llevó a que el segundo siervo fuera encarcelado. A menudo la falta de perdón destruye las relaciones entre la gente y da como resultado que arremetan contra ellos, contra aquellos que consideran que han pecado en su contra. Vemos los resultados de esto en las rupturas matrimoniales, las relaciones rotas o los conflictos entre distintas comunidades. No nos ganamos nuestro perdón, sino que fue Jesús quien lo ganó por ti en la cruz. Pero tu disposición a perdonar es evidencia de que conoces el perdón de Dios. La gente perdonada perdona. Dios nos ha perdonado tantas cosas que también debemos seguir perdonando las ofensas comparativamente pequeñas cometidas en contra de nosotros. Estoy tan agradecido de que Dios no haya puesto un límite con respecto a la frecuencia con que me perdona, pero cuando veo a los demás tengo la tentación de pensar, no tengo problemas con perdonar una vez, incluso 2, pero si siguen haciendo esto, ciertamente no se espera de mí que siga perdonando. Cultiva en tu corazón la misma actitud hacia otros que Dios tiene hacia ti. Oremos juntos. Señor, ayúdame a usar mi libertad para amar, para buscar al perdido y tener misericordia. Ayúdame a no causar sufrimiento, sino a dar mi vida siguiendo el ejemplo de Jesús para aliviar el sufrimiento. Job 1, prólogo. Había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Poseía 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad era la persona más rica de toda aquella región. Los hijos de Job se turnaban en preparar banquetes en sus casas e invitaban a sus 3 hermanas para que celebraran con ellos. Cuando las fiestas terminaban, a veces después de varios días, Job purificaba a sus hijos, se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque decía, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. Esta es una práctica habitual de Job. Primera prueba de Job. Un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás le contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable, de absoluta integridad, tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Lo has hecho prosperar en todo lo que hace. Mira lo rico que es. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que tiene. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, puedes probarlo, le dijo el Señor a Satanás. Haz lo que quieras con todo lo que posee, pero no le hagas ningún daño físico. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor. Un día, cuando los hijos y las hijas de Job celebraban en la casa del hermano mayor, llegó un mensajero a la casa de Job con las siguientes noticias. Sus bueyes estaban arando y los burros comiendo a su lado, cuando los sabeos nos asaltaron, robaron todos los animales y mataron a los trabajadores, y yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras este mensajero todavía hablaba, llegó con
esta noticia, cayó del cielo el fuego de Dios y calcinó las ovejas y a todos los pastores. Yo soy el único que escapó para contárselo. Mientras ese mensajero todavía hablaba, llegó un tercero con esta noticia. 3 bandas de saqueadores caldeos robaron sus camellos, mataron a sus sirvientes y yo soy el único que escapó para contárselo. No había terminado de hablar el tercer mensajero y llegó otro con esta noticia. Sus hijos e hijas estaban festejando en la casa del hermano mayor y de pronto un fuerte viento del desierto llegó y azotó la casa por los 4 costados. La casa se vino abajo y todos ellos murieron. Yo soy el único que escapó para contárselo. Job se levantó y rasgó su vestido en señal de dolor. Después se rasuró la cabeza y se postró en el suelo para adorar y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo estaré cuando me vaya. El Señor me dio lo que tenía y el Señor me lo ha quitado. Alabado sea el nombre del Señor. A pesar de todo, Job no pecó porque no culpó a Dios. Segunda prueba de Job. Un día los miembros de la corte celestial llegaron nuevamente para presentarse delante del Señor y el acusador Satanás vino con ellos. El Señor le preguntó: ¿de dónde vienes? Satanás le contestó al Señor: he estado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor le preguntó a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además ha conservado su integridad a pesar de que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Satanás respondió al Señor: piel por piel. Cualquier hombre renunciaría a todo lo que tiene para salvar su vida. Así que extiende su mano y quítale la salud. Ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Muy bien, haz con él lo que quieras, dijo el Señor a Satanás, pero no le quites la vida. Entonces Satanás salió de la presencia del Señor e hirió a Job con terribles llagas en la piel, desde la cabeza hasta los pies. Job, sentado entre cenizas, se rascaba con un trozo de teja. Su esposa le dijo: ¿todavía intentas conservar tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Sin embargo, Job le contestó: hablas como una mujer necia. ¿Aceptaremos solo las cosas buenas que vienen de la mano de Dios y nunca lo malo? A pesar de todo, Job no dijo nada incorrecto. Los 3 amigos de Job. Cuando los 3 amigos de Job se enteraron de la tragedia que habían sufrido, viajaron juntos desde sus respectivos hogares para consolarlo y lo confortaron. Sus nombres eran Elifaz el temanita, Bildad el suita y Zofar el naamatita. Cuando vieron a Job de lejos, apenas lo reconocieron. Con fuertes lamentos rasgaron sus vestiduras y echaron polvo al aire sobre sus cabezas en señal de dolor. Entonces durante 7 días y 7 noches se sentaron en el suelo junto a Job y ninguno le decía nada porque veían que su sufrimiento era demasiado grande para expresarlo con palabras. Primer discurso de Job. Por fin habló Job y maldijo el día de su nacimiento. Dijo: que sea borrado el día en que yo nací y la noche en la que fui concebido. Que ese día se convierta en oscuridad. Que se pierda aún Dios en las alturas. Que ninguna luz brille en él. Que la oscuridad y la penumbra absoluta reclamen ese día para sí. Que una nube negra lo ensombrezca y la oscuridad lo llene de terror. Y que esa noche sea borrada del calendario y que nunca más se cuente entre los días del año ni aparezca entre los meses. Que esa noche sea estéril, que no tenga ninguna alegría, que maldigan ese día los expertos en maldiciones, los que con una maldición podrían despertar al Leviatán. Que las estrellas de la mañana de ese día permanezcan en oscuridad, que en vano espere la luz y que nunca llegue a ver la aurora. Maldigo ese día por no haber cerrado el vientre de mi madre, por haberme dejado nacer para presenciar toda esta desgracia. ¿Por qué no nací muerto? ¿Por qué no morí al salir del vientre? ¿Por qué me pusieron en las rodillas de mi madre? ¿Por qué me alimentó con sus pechos? Si hubiera muerto al nacer, ahora descansaría en paz. Estaría dormido y en reposo. Descansaría con los reyes y con los primeros ministros del mundo, cuyos grandiosos edificios ahora yacen en ruinas. Descansaría junto a sus príncipes ricos en oro, cuyos palacios estuvieron llenos de plata.
¿Por qué no me enterraron como un niño que nace muerto, como un niño que nunca vivió para hacer la luz? Pues una vez muertos los malvados no causan más problemas y los cansados encuentran reposo, aún los cautivos logran tranquilidad en la muerte, donde no hay guardias que los maldigan. El rico y el pobre están allí, y el esclavo se libera de su dueño. Oh, ¿por qué dar a luz a los desdichados y vida a los amargados? Ellos desean la muerte, pero no llega. Buscan la muerte con más fervor que a tesoro escondido. Se llenan de alegría cuando finalmente muere y se regocijan cuando llegan a la tumba. ¿Por qué dar vida a los que no tienen futuro, a quienes Dios ha rodeado de dificultades? No puedo comer a causa de mis suspiros, mis gemidos se derraman como el agua. Lo que yo siempre había temido me ocurrió, se hizo realidad lo que me horrorizaba. No tengo paz ni tranquilidad, no tengo descanso, solo me vienen dificultades. Responde siempre ante el sufrimiento con compasión. El libro de Job consiste principalmente en el sufrimiento. Gira en torno a la pregunta, ¿cómo deberíamos reaccionar ante el sufrimiento? Quizás también podemos entrever en el libro de Job un indicio del origen del sufrimiento. Cuando los ángeles se congregaron ante Dios, se presentó también Satanás. Venía de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo al otro. Está claro que el objetivo de Satanás es causar tanto sufrimiento como le sea posible. Al parecer, Satanás era un ángel caído. Parece que antes de que Dios creara a los seres humanos, creó otros seres libres, imaginativos e inteligentes, y hubo una rebelión dentro de la esfera espiritual antes de que surgieran los seres humanos. Gran parte del sufrimiento puede explicarse como el resultado del hecho de que vivimos en un mundo caído, un mundo donde toda la creación ha sido afectada no solo por el pecado de los seres humanos, sino por el pecado de Satanás. La serpiente existía antes que Adán y Eva pecaran. Como resultado del pecado de Adán y Eva, cardos y espinas entraron al mundo. Eso ustedes lo pueden encontrar en Génesis 3:18. Aún desde aquella época, la creación fue sometida a la frustración. Eso lo pueden ver en Romanos 8:20. Los desastres naturales son uno de los resultados de este desorden en la creación. Se permitió que Satanás incitara varias tragedias importantes en la vida de un hombre que era sin tacha y recto, que temía a Dios, que rehuía del mal. Job sufrió pérdidas en áreas del dinero, las posesiones materiales, la vida familiar, la salud personal e incluso el apoyo de sus amigos. Cuando afrontamos un sufrimiento inexplicable, puede resultar fácil que culpemos a Dios. Aunque Job no sabía por qué sufría, reaccionó con adoración y confianza continua en Dios durante su sufrimiento, así como había tenido en su época de bonanza. El escritor nos cuenta admirablemente, a pesar de todo esto, Job no pecó ni de palabra. Job permaneció fiel, aún en medio de las circunstancias más difíciles. Inicialmente los amigos de Job respondieron de forma correcta. Ninguno de ellos se atrevía a decirle nada, pues veían cuán grande era su sufrimiento. Frente a un gran sufrimiento, los intentos de racionalizar pueden ser contraproducentes. Por lo general, lo más productivo que uno puede hacer es rodear con el brazo a la persona y llorar con los que lloran. Eso ustedes lo pueden leer en Romanos 12:15, accediendo a su padecimiento y participando tanto como fuere posible. El pasaje de hoy no es el fin de la historia de Job. Al final, Dios restauró su fortuna y le dio el doble de lo que había tenido antes. Ahora sabemos que por medio de Jesús, Dios tiene toda la eternidad para compensar todos tus sufrimientos en esta vida. O sea, las cosas no se van a quedar así. Oremos juntos. Señor, al ser testigo del sufrimiento, ayúdame a mostrar compasión y poder llorar con quienes lloran. Pipa añade, Salmos 16:7, aún de noche me reprende mi conciencia. En medio de la noche me viene a la mente un montón de cosas, a menudo preocupaciones. Al llevarlas a la oración, Dios puede hablarme, instruirme, y entonces todo mi ser se llena de confianza. Para un abordaje más amplio sobre el sufrimiento, pueden leer el libro de Nicky Gumbel, ¿Por qué permite Dios el sufrimiento? Muchas gracias por haber sacado este tiempo para esa lectura de la palabra.
Recuerden que este devocional lo escribió el pastor Nicky Gumbel de la iglesia HTB en Londres y la voz que le dio vida a este podcast es la de Surizada y González.